esposa descubrió a su marido infiel durante fiesta de 15 años de su hija, pero nadie se dio cuenta. En el barrio más exclusivo de la ciudad, la familia Fernández parecía tenerlo todo: una hermosa casa rodeada de jardines impecables, una reputación intachable y un negocio familiar que prosperaba cada vez más. Alejandro Fernández, el patriarca, era el hombre que todos admiraban. Guapo, carismático y dueño de una cadena de restaurantes de alta gama, era visto como un ejemplo de éxito. Rebeca, su esposa, era la imagen perfecta de la dedicación y el sacrificio. Siempre al lado de Alejandro, había dejado de lado sus propios sueños para cuidar del hogar y criar a su hija Camila, que estaba a punto de cumplir 15 años. A simple vista, eran la familia perfecta, pero las apariencias engañan. En los últimos meses, Rebeca había empezado a notar grietas en ese castillo de cristal. Alejandro ya no era el hombre atento y apasionado que solía ser. Llegaba tarde a casa, siempre tenía una excusa para no cenar en familia y cada vez dedicaba menos tiempo a Camila. Cuando Rebeca lo cuestionaba, él respondía con evasivas, culpando a su carga de trabajo. Rebeca había intentado justificar las ausencias de Alejandro por el bien de la familia. Sabía que los hombres de negocios tenían que hacer sacrificios y estaba dispuesta a cerrar los ojos a ciertas cosas. Sin embargo, una voz interna le decía que algo no estaba bien. Ella sentía que había perdido al hombre que una vez había amado con todo su corazón. Por otro lado, Camila estaba emocionada por su fiesta de 15 años. Para ella, era un sueño que se estaba haciendo realidad. Había escogido el vestido más hermoso y Rebeca había puesto todo su empeño en planificar cada detalle de la celebración. Sería un evento majestuoso, lleno de flores, música en vivo y una decoración que impresionaría a todos los invitados. Rebeca sabía que su hija merecía lo mejor y no escatimó en gastos para que todo fuera perfecto. Pero mientras Rebeca se enfocaba en los preparativos de la fiesta, Alejandro parecía cada vez más distante. En lugar de involucrarse en los planes, pasaba largas horas fuera de casa. Incluso había olvidado una reunión importante con los organizadores del evento, algo que nunca habría hecho antes. Rebeca intentaba justificar su comportamiento diciendo que estaba bajo mucha presión, pero una parte de ella ya no podía ignorar la sensación de vacío que empezaba a instalarse en su pecho. Una noche, mientras Rebeca arreglaba unos papeles en el despacho de Alejandro, encontró algo que la hizo detenerse: una factura de hotel escondida en uno de los cajones de su escritorio. Al principio pensó que podría ser un documento relacionado con el trabajo, pero al mirar más de cerca, se dio cuenta de que estaba a nombre de Alejandro y correspondía a una habitación doble en un hotel de lujo. Su corazón se aceleró y su mente comenzó a llenarse de preguntas. ¿Por qué Alejandro habría reservado una habitación de hotel si ellos vivían en una casa tan grande? ¿Con quién había estado? Rebeca se quedó mirando el papel por largos minutos, incapaz de moverse. Era como si el aire se hubiera congelado a su alrededor. Sabía que lo más lógico sería confrontarlo, pero también sabía que Alejandro era un maestro en el arte de las excusas. Si lo enfrentaba sin pruebas concretas, él podía negar todo y convencerla de que estaba imaginando cosas. Decidió guardar el recibo y esperar el momento adecuado para actuar. Esa noche, mientras cenaban en familia, Rebeca no pudo evitar observar cada movimiento de Alejandro. Él estaba distraído, mirando constantemente su teléfono y respondiendo mensajes con una leve sonrisa en los labios. Camila, emocionada, le hablaba sobre los últimos detalles de su vestido, pero Alejandro apenas prestaba atención. Rebeca sintió un nudo en la garganta. ¿Qué había pasado con el hombre que solía ser el centro de atención de todas las reuniones familiares? ¿Dónde estaba el esposo que siempre había puesto a su familia en primer lugar? Esa noche, mientras Alejandro dormía profundamente a su lado, Rebeca se quedó despierta, mirando al techo y pensando en todo lo que había cambiado en los últimos meses. ¿Sería posible que Alejandro tuviera otra mujer? La idea la llenaba de dolor, pero también de rabia. Ella había sacrificado todo por él: su juventud, sus sueños, su independencia. Y ahora, él la trataba como si fuera un mueble más en la casa, algo que podía ignorar cuando le convenía. Rebeca apretó los puños y juró que descubriría la verdad, aunque esa verdad pudiera destrozarla.
La mañana siguiente a la inquietante noche en que Rebeca encontró el recibo del hotel, se despertó con el peso de un secreto que la carcomía por dentro. Su mente estaba nublada por preguntas sin respuesta. Mientras preparaba el desayuno, el aroma del café llenaba la cocina, pero no lograba calmar la tormenta interna que la consumía. Su corazón latía rápido al escuchar los pasos de Alejandro bajando las escaleras. «Buenos días, amor», dijo él con esa sonrisa encantadora que siempre había sido su arma más poderosa. Rebeca intentó devolverle la sonrisa, pero no pudo evitar que sus ojos lo analizaran de arriba a abajo, buscando algún detalle que lo delatara. ¿Sería esa sonrisa falsa? ¿Acaso su tono de voz ocultaba un rastro de culpa? «Buenos días», respondió ella, con una serenidad forzada que solo escondía la rabia contenida que llevaba acumulando desde la noche anterior. Mientras desayunaban, Camila llegó al comedor con una energía contagiosa, hablando emocionada sobre los ensayos para el vals de su fiesta. Alejandro, como siempre, adoptó su papel de padre ejemplar, haciendo preguntas y mostrándose interesado. Pero Rebeca no podía dejar de notar que sus respuestas parecían automáticas, como si estuviera cumpliendo un guión ensayado. «¿Cómo puede actuar con tanta naturalidad?», pensó ella mientras lo observaba. Ese hombre que durante años había sido su refugio ahora le parecía un extraño. Cuando Camila salió para ir a sus clases, Rebeca supo que ese era el momento. Su oportunidad para confrontar a Alejandro estaba frente a ella, pero sabía que debía ser cuidadosa. No podía acusarlo sin pruebas claras. Inspiró profundamente, intentando calmar el temblor de sus manos. «Anoche estuve organizando unos papeles en tu despacho», comenzó Rebeca con voz serena, aunque por dentro sentía que su pecho estaba a punto de explotar. Alejandro levantó la vista de su café y la miró con curiosidad. «Ah, sí. Espero que no te hayas abrumado con tanto desorden», dijo él, soltando una risa ligera que no hizo más que aumentar la irritación de Rebeca. «Encontré algo interesante», continuó ella, fijando sus ojos en los de él. La sonrisa de Alejandro vaciló apenas un segundo, pero fue suficiente para que Rebeca supiera que había tocado un nervio. Sacó el recibo del hotel que había guardado y lo colocó sobre la mesa entre ellos. «¿Quieres explicarme qué es esto?», preguntó, con un tono que mezclaba firmeza y dolor. Alejandro bajó la mirada hacia el papel, y su reacción fue inmediata, arqueó una ceja, frunció el ceño y luego soltó una carcajada nerviosa. «¿Esto? Oh, amor, no es lo que estás pensando», dijo, intentando sonar casual. «Ese recibo es de una reserva que hice para un cliente importante. Ya sabes cómo es mi trabajo, a veces tengo que hacer cosas así para cerrar un trato». Rebeca lo miró fijamente, buscando cualquier señal de mentira en su rostro. Sabía que Alejandro era un experto en manipular las palabras, pero también sabía que algo no cuadraba. «¿Y por qué no me lo mencionaste?», insistió ella, sin dejar que él desviara la conversación. «Nunca antes me habías ocultado algo así». Alejandro dejó su taza de café sobre la mesa y extendió la mano para tomarla de Rebeca, pero ella la retiró antes de que él pudiera tocarla. «Rebeca, amor, no te pongas así», dijo, con una mezcla de irritación y súplica en su voz. «Tienes que confiar en mí. No hay nada de qué preocuparse». Pero Rebeca no podía simplemente aceptar esa respuesta. Había algo en la forma en que él evitaba sostenerle la mirada que le decía que estaba ocultando algo. Aunque no tenía pruebas concretas, su intuición le gritaba que ese recibo era solo la punta del iceberg. Decidió no presionarlo más en ese momento, consciente de que Alejandro se cerraría por completo si se sentía acorralado. «Está bien», dijo finalmente, levantándose de la mesa. «Pero espero que me digas la verdad si hay algo que deba saber». Mientras limpiaba la cocina después del desayuno, Rebeca no podía evitar sentirse frustrada. Alejandro había logrado esquivar sus preguntas, pero eso no significaba que sus sospechas se hubieran disipado. Todo lo contrario, la forma en que él había reaccionado solo había aumentado su certeza de que algo estaba muy mal. Esa noche, mientras Alejandro trabajaba en su computadora portátil en la sala, Rebeca decidió tomar otro enfoque. Entró al cuarto de Camila con una sonrisa cálida y se sentó junto a ella en la cama. «¿Cómo van los preparativos para la fiesta, mi amor?»,
le preguntó, acariciando suavemente su cabello. Todo va perfecto, mamá, respondió Camila con entusiasmo. Papá dijo que hoy me acompañará a elegir los accesorios para mi vestido. ¿No es genial? Rebeca sintió un nudo en el estómago. ¿De verdad Alejandro planeaba actuar como el padre perfecto después de lo que había pasado esa mañana? Pero no dijo nada. No quería arruinar la emoción de su hija. Eso es maravilloso, cielo, dijo, forzando una sonrisa. Tienes mucha suerte de tener un papá tan comprometido. Cuando Camila se quedó dormida, Rebeca se dirigió al despacho de Alejandro. Sabía que estaba cometiendo un error al hurgar en sus cosas, pero no podía quedarse de brazos cruzados. Revisó cuidadosamente los cajones de su escritorio y su computadora, buscando cualquier pista que confirmara sus sospechas. Pero no encontró nada. Alejandro era demasiado astuto para dejar pruebas a la vista. Frustrada, Rebeca se sentó en la silla de su esposo y dejó escapar un suspiro. ¿Era posible que estuviera equivocada? ¿Y si realmente estaba imaginando cosas? Pero entonces recordó el recibo del hotel, la forma en que él había evitado responder a sus preguntas y esa sonrisa nerviosa que no había podido ocultar. No, no estaba imaginando cosas. Alejandro escondía algo, y ella no descansaría hasta descubrir qué era. En los días siguientes, Rebeca comenzó a observar a Alejandro con más atención. Cada vez que él recibía una llamada, ella intentaba escuchar su tono de voz. Cada vez que salía de casa, tomaba nota de la hora y el lugar al que decía que iba. No le gustaba convertirse en una mujer desconfiada, pero sentía que no tenía otra opción. Necesitaba respuestas. Un día, mientras organizaba unas cajas en el garaje, encontró un perfume femenino dentro del maletero del auto de Alejandro. No era una fragancia que ella usara, y estaba claro que no era un regalo para Camila. Era un perfume caro, de esos que Alejandro solía comprar cuando querían celebrar algo especial. Rebeca sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Ese era el último clavo en el ataúd de sus dudas. Alejandro tenía otra mujer. Ahora, la pregunta era, ¿qué iba a hacer al respecto? La noche que Camila había esperado durante meses finalmente había llegado. La mansión de los Fernández se había transformado en un palacio digno de un cuento de hadas. Flores frescas decoraban cada rincón, candelabros resplandecían con luz cálida y una orquesta en vivo llenaba el aire con melodías que parecían sacadas de un sueño. Todo estaba perfectamente orquestado para celebrar los 15 años de Camila, el momento en que la niña se convertiría oficialmente en una mujer ante los ojos de la sociedad. Rebeca, impecablemente vestida con un elegante vestido azul zafiro, se paseaba por el salón supervisando cada detalle. A pesar de las sonrisas que ofrecía a los invitados y las palabras de agradecimiento a quienes elogiaban la organización de la fiesta, su corazón estaba destrozado. Los días previos habían sido un tormento constante, y el peso de las sospechas que tenía sobre Alejandro la mantenía en un estado de tensión insoportable. Pero esta noche no era sobre ella, sino sobre Camila. Por nada del mundo permitiría que algo arruinara el momento más especial de su hija. Alejandro, por su parte, lucía impecable en su traje negro, con la elegancia y el carisma que siempre lo caracterizaban. Caminaba por el salón saludando a los invitados, estrechando manos y haciendo comentarios encantadores que arrancaban risas y admiración. Nadie habría adivinado que detrás de esa fachada de esposo y padre perfecto se escondía un hombre que había traicionado a su familia. Rebeca lo observaba desde la distancia, sintiendo una mezcla de rabia y tristeza. ¿Cómo podía actuar con tanta naturalidad? ¿Acaso no le pesaba la culpa de sus acciones? Camila era, sin duda, la estrella de la noche. Su vestido blanco con detalles dorados brillaba bajo las luces, y su sonrisa era la de una joven emocionada que vivía el momento más feliz de su vida. Rebeca se permitió un instante para admirar a su hija, recordando los años en que la había cargado en brazos, leído cuentos antes de dormir y visto dar sus primeros pasos. Todo lo que había hecho en su vida lo había hecho por ella, y ahora, verla tan radiante era su única recompensa. Por ella, voy a mantenerme fuerte esta noche, se dijo a sí misma.
Mientras los invitados disfrutaban de la cena y las conversaciones llenaban el ambiente, Rebeca comenzó a notar algo que le puso los nervios de punta. Alejandro pasaba demasiado tiempo hablando con Estefanía, una amiga de la familia que había empezado a frecuentar su casa en los últimos meses. Estefanía era una mujer atractiva, con una figura esbelta y un encanto natural que la hacía destacar en cualquier lugar. Aunque siempre había tratado a Rebeca con cortesía, había algo en ella que nunca le había inspirado confianza. Desde su posición, Rebeca observó cómo Alejandro y Estefanía se sentaban en una mesa apartada, riendo y conversando de manera demasiado relajada. Estefanía colocó una mano en el brazo de Alejandro mientras hablaban, un gesto que parecía inocente pero que para Rebeca fue como una daga en el corazón. La sangre le hervía, pero se obligó a mantener la calma. No quería hacer una escena en medio de la fiesta. No voy a darle el gusto de verme perder el control, pensó mientras apretaba los puños. El vals comenzó poco después y Rebeca volvió a enfocar toda su atención en Camila. La joven bailó con su padre, luego con su abuelo y finalmente con otros miembros de la familia, mientras los invitados aplaudían y grababan el momento con sus teléfonos. Era una escena perfecta, casi mágica. Sin embargo, para Rebeca, cada minuto que pasaba al lado de Alejandro era una prueba de fuego. Él la miraba y le sonreía, como si todo estuviera bien, como si no hubiera un abismo creciendo entre ellos. Cuando el vals terminó y los invitados se levantaron para unirse a la pista de baile, Rebeca aprovechó la oportunidad para retirarse un momento al jardín. Necesitaba aire. Su pecho se sentía comprimido, y el peso de las emociones contenidas comenzaba a volverse insoportable. Mientras se apoyaba en una de las columnas del patio, mirando las luces que adornaban los árboles, recordó los días en que Alejandro solía sorprenderla con flores y pequeños detalles. ¿En qué momento habían perdido eso? ¿Cuándo se había transformado en un hombre al que no reconocía? ¿Todo bien, señora? La voz de una de las meseras la sacó de sus pensamientos. Rebeca asintió con una sonrisa tensa y regresó al salón, decidida a cumplir con su papel de anfitriona perfecta. Sin embargo, no podía ignorar la sensación de que algo estaba por suceder, algo que cambiaría su vida para siempre. Y tenía razón. Más tarde esa noche, mientras los invitados seguían bailando y disfrutando de la fiesta, Rebeca decidió buscar a Alejandro. Había pasado demasiado tiempo desde que lo vio por última vez y quería asegurarse de que estuviera pendiente de Camila. Lo encontró en un pasillo cerca de la cocina, pero no estaba solo. Estaba con Estefanía. La forma en que hablaban, la proximidad entre ellos, todo era una confirmación de las sospechas de Rebeca. Se quedó congelada, escondida tras una esquina, observándolos. Alejandro tomó a Estefanía del brazo y le susurró algo al oído, haciéndola reír. Luego, de manera casi imperceptible, acarició su rostro. Rebeca sintió como si alguien le hubiera arrancado el suelo bajo los pies. Su mundo entero se desmoronó en ese instante. Estefanía se apartó rápidamente cuando notó la presencia de alguien más. Sus ojos se encontraron con los de Rebeca, y por un breve momento, el pánico se reflejó en su rostro. Alejandro, al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, se giró lentamente y vio a Rebeca parada ahí, mirándolo con una mezcla de incredulidad y dolor. No se dijeron una palabra, pero no hacía falta. La verdad estaba escrita en sus rostros. Rebeca, con una dignidad que no sabía que poseía, dio media vuelta y regresó al salón. Su corazón estaba roto en 1000 pedazos, pero no iba a permitir que nadie lo notara. Esta noche no era sobre ella, era sobre Camila. Se prometió a sí misma que nada, ni siquiera una traición tan devastadora, arruinaría la felicidad de su hija. Cuando llegó al salón, los invitados seguían bailando y riendo, ajenos al drama que acababa de desarrollarse. Rebeca se obligó a sonreír y a interactuar con ellos, aunque por dentro sentía que estaba al borde del colapso. Cada vez que alguien la felicitaba por la hermosa fiesta, ella agradecía con palabras vacías, deseando que todo terminara de una vez. Alejandro volvió al salón unos minutos después, con su habitual sonrisa encantadora, como si nada hubiera pasado. Rebeca lo observó desde lejos, preguntándose cómo era posible que alguien pudiera ser tan cínico. La noche continuó, pero para Rebeca, ya nada era igual.
Sabía que su vida había cambiado para siempre en ese momento en el pasillo. Sabía que Alejandro había cruzado una línea que no tenía retorno. Y aunque todavía no sabía cómo, estaba decidida a tomar el control de su destino. Ya no era la mujer dócil y sumisa que había soportado años de indiferencia. Ahora era una mujer herida, pero también una mujer que estaba dispuesta a luchar por lo que merecía. La venganza, aunque todavía lejana, empezaba a tomar forma en su mente. La fiesta había terminado, y con ella se habían ido las luces, las risas y los aplausos que habían llenado el salón. Los últimos invitados se despidieron con palabras de elogio por la maravillosa noche que habían vivido, ajenos al caos emocional que se gestaba detrás de la fachada de perfección que Rebeca había mantenido a duras penas. Camila, agotada pero feliz, se retiró a su habitación para descansar, aún con la sonrisa de satisfacción dibujada en el rostro. Para ella, había sido una noche mágica, un recuerdo que atesoraría para siempre. Rebeca, sin embargo, estaba lejos de sentir felicidad o paz. Mientras supervisaba a los empleados que recogían las mesas y organizaban el desorden que había dejado la celebración, su mente no dejaba de revivir la escena que había presenciado en el pasillo. Cada vez que cerraba los ojos, veía la mano de Alejandro acariciando el rostro de Estefanía, la sonrisa de complicidad en sus labios y la mirada de pánico cuando se dio cuenta de que había sido descubierto. Era una imagen que se repetía una y otra vez como un martillo golpeando su pecho. Alejandro apareció poco después, caminando con una calma que solo alimentó la furia de Rebeca. ¿Cómo era posible que él pudiera actuar como si nada hubiera pasado? ¿Cómo podía mantener esa máscara de esposo perfecto cuando ella había visto con sus propios ojos la verdad? Alejandro se acercó a ella con su típica sonrisa encantadora, esa que había usado durante años para desarmarla. Amor, fue una noche increíble, ¿no crees?, dijo mientras se servía un vaso de whisky en el bar de la sala. Camila estaba radiante, y todos los invitados quedaron impresionados. Realmente hiciste un trabajo maravilloso. Rebeca lo miró, incapaz de articular palabra. Sentía que si abría la boca, toda la rabia y el dolor que había contenido durante la noche se desbordarían en un torrente imparable. Inspiró profundamente y trató de mantener la calma. No era el momento de confrontarlo. No cuando aún había empleados y personal de servicio en la casa. Sí, fue una noche perfecta, respondió finalmente, con un tono que apenas lograba disimular el veneno que sentía en su interior. Camila se veía hermosa. Estoy feliz de que todo saliera bien. Alejandro no pareció notar la tensión en su voz o, si lo hizo, decidió ignorarla. Se acercó para besarla en la mejilla, pero Rebeca dio un paso atrás, fingiendo que tenía algo más que hacer. Estoy agotada. Creo que subiré a descansar, dijo antes de darle la espalda y dirigirse hacia las escaleras. Una vez en la privacidad de su habitación, Rebeca se desplomó en la cama y dejó que las lágrimas fluyeran libremente. Había pasado toda la noche fingiendo, ocultando su dolor detrás de una sonrisa falsa, pero ahora no tenía que hacerlo más. Los sollozos sacudieron su cuerpo mientras apretaba los puños contra las sábanas, sintiendo como su mundo se desmoronaba a su alrededor. Habían compartido 20 años juntos. 20 años de sacrificios, de construir una familia, de luchar codo a codo para alcanzar sus metas. ¿Y este era el final? ¿Esta era la recompensa que le daba el hombre al que había amado con todo su ser? Rebeca sentía que su vida entera había sido una mentira, que cada momento feliz que habían compartido ahora estaba manchado por la traición de Alejandro. Sin embargo, entre el dolor y la tristeza, comenzó a surgir algo más, una chispa de determinación. Rebeca no era una mujer débil, y no iba a permitir que Alejandro destruyera lo que ella había construido con tanto esfuerzo. Si él pensaba que podía traicionarla y salirse con la suya, estaba muy equivocado. A la mañana siguiente, Rebeca despertó con los ojos hinchados y el corazón pesado, pero con una decisión firme. Ya no podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo. Tenía que enfrentarlo, aunque la idea de hacerlo la llenara de temor. Alejandro había salido temprano, como de costumbre, dejando una nota en la mesa del desayuno que decía que tenía una reunión importante en uno de sus restaurantes. Rebeca aprovechó su ausencia para reunir fuerzas.
Pasó horas revisando mentalmente cada detalle, cada comportamiento sospechoso, cada momento en que había sentido que algo no estaba bien. Sabía que tenía que estar preparada para lo que vendría. Alejandro era un hombre astuto, acostumbrado a manipular las situaciones a su favor, pero esta vez no le daría la oportunidad de hacerlo. Cuando Alejandro regresó esa noche, Rebeca estaba esperándolo en la sala. Había pasado el día ensayando lo que diría, planeando cuidadosamente cada palabra. Se había arreglado con esmero, vistiendo un elegante vestido negro que acentuaba su figura. Quería enfrentar a Alejandro con dignidad, mostrando que no era una mujer derrotada. «Necesitamos hablar», dijo en cuanto Alejandro cruzó la puerta. Él levantó la vista, sorprendido por la firmeza en su tono. «Claro, amor». «¿Qué pasa?», respondió, dejando su portafolio en la mesa y caminando hacia ella. Rebeca lo miró directamente a los ojos, sin desviar la mirada. «No juegues conmigo, Alejandro. Sabes perfectamente de qué quiero hablar». Por un momento, la expresión de Alejandro cambió. Su sonrisa habitual vaciló, y un destello de nerviosismo cruzó su rostro. Pero rápidamente recuperó la compostura y soltó una risa ligera. «No sé de qué estás hablando, Rebeca. Si tienes algo que decir, dilo de una vez». «Lo vi», dijo ella, con la voz quebrándose ligeramente pero sin perder la firmeza. «Te vi con Estefanía anoche. Los vi juntos en el pasillo. No necesito que me expliques nada. Ya lo sé todo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro la miró fijamente, como si estuviera evaluando sus opciones. Sabía que negar lo que había sucedido sería inútil, pero tampoco estaba dispuesto a admitirlo tan fácilmente. «Rebeca, no es lo que piensas», comenzó, adoptando un tono calmado y persuasivo. «Estefanía y yo solo estábamos hablando. Quizás las cosas se malinterpretaron, pero no hay nada entre nosotros». Rebeca sintió cómo la rabia comenzaba a hervir en su interior. «¿De verdad piensas que soy tan estúpida?», espetó, levantándose del sofá y enfrentándolo cara a cara. «Te vi acariciándole el rostro, Alejandro. Te vi susurrándole cosas al oído. No intentes minimizar lo que pasó. No intentes mentirme». Alejandro dio un paso hacia atrás, sorprendido por la intensidad de sus palabras. Durante años, había estado acostumbrado a que Rebeca lo siguiera ciegamente, a que aceptara sus excusas sin cuestionarlo. Pero esta vez era diferente. Había una furia en sus ojos que no había visto antes, una determinación que lo descolocó. «Está bien», admitió finalmente, levantando las manos en señal de rendición. «Cometí un error. No debí acercarme a Estefanía de esa manera. Pero te juro que no significó nada. Fue solo un momento de debilidad». Rebeca dejó escapar una risa amarga, sacudiendo la cabeza. «Un momento de debilidad», repitió, con sarcasmo en su voz. «¿Y cuántos momentos de debilidad has tenido, Alejandro? ¿Cuántas veces has traicionado nuestra confianza mientras yo estaba en casa, criando a nuestra hija y apoyándote en todo?» Alejandro intentó acercarse a ella, pero Rebeca levantó una mano para detenerlo. «No te atrevas a tocarme», dijo, con una frialdad que lo hizo detenerse en seco. «No quiero tus excusas, y mucho menos quiero tus mentiras. Esto no se acaba aquí, Alejandro. Voy a asegurarme de que pagues por lo que has hecho». Sin decir otra palabra, Rebeca se dio la vuelta y subió las escaleras, dejando a Alejandro solo en la sala. Su corazón seguía doliendo, pero ahora ese dolor estaba acompañado por una determinación feroz. Ya no era la misma mujer que había permitido que su esposo la ignorara y la diera por sentada. Ahora era una mujer que estaba dispuesta a luchar por sí misma y por lo que merecía. La mañana después de la confrontación fue una de las más difíciles en la vida de Rebeca. Había pasado la noche en vela, repasando cada palabra que había dicho y cada respuesta que Alejandro había dado. En su mente, se repetían como un eco las frases vacías de arrepentimiento que él había utilizado para justificarse: «Fue un error. No significó nada. Tienes que creer en mí». Pero, ¿cómo podía creerle después de todo lo que había visto con sus propios ojos?
El sol apenas comenzaba a iluminar el horizonte cuando Rebeca se levantó de la cama, con el cuerpo cansado pero con una mente que trabajaba a 1000 por hora. No era una mujer que se dejara vencer fácilmente, y aunque su corazón estaba roto, su espíritu seguía intacto. Sabía que la relación con Alejandro estaba irremediablemente dañada, pero no iba a permitir que él saliera indemne de todo esto. Tenía que pensar en Camila, en el futuro de ambas, y sobre todo, en cómo recuperaría el control de su vida. Alejandro había salido temprano, como siempre. Había dejado una nota en la mesa de la cocina que decía: «Tenemos que hablar. Por favor, no tomes decisiones precipitadas». Rebeca arrugó el papel entre sus manos y lo lanzó al cesto de basura con desprecio. ¿Decisiones precipitadas? Él había tomado decisiones precipitadas durante meses, o quizás años, al traicionarla con otra mujer. Ahora era su turno de tomar las riendas de la situación. Después de desayunar sola, Rebeca decidió que era hora de actuar. No podía quedarse sentada esperando a que Alejandro regresara con más excusas. Tenía que empezar a planear su próximo movimiento, y eso requería información. Sabía que Alejandro no era un hombre fácil de vencer. Era astuto, manipulador y tenía una habilidad casi innata para salir de los problemas con una sonrisa y una disculpa. Pero Rebeca también tenía algo a su favor: conocía cada detalle de su vida, cada hábito, cada debilidad. El primer paso era investigar. Rebeca comenzó revisando el despacho de Alejandro, buscando cualquier indicio que confirmara sus sospechas sobre la magnitud de su traición. Había visto suficiente de él en los últimos años como para saber que era meticuloso con sus documentos y registros, pero también sabía que nadie era perfecto. En el tercer cajón de su escritorio, encontró lo que estaba buscando: un sobre lleno de recibos, facturas y contratos que no parecían estar relacionados con su negocio. Uno de los recibos llamó su atención de inmediato. Era de una joyería exclusiva, con fecha de hacía apenas 2 meses, y describía la compra de un collar de diamantes. Rebeca sabía que no era para ella, porque nunca había recibido ese regalo. La rabia que sentía comenzó a transformarse en un frío cálculo. Este recibo no solo confirmaba que Alejandro había estado gastando dinero en su amante, sino que también le daba una idea de la magnitud del problema. Pero lo que encontró después fue aún más impactante. Entre los documentos había una copia de un contrato de alquiler de un departamento en una zona exclusiva de la ciudad. El contrato estaba a nombre de Estefanía, pero lo que más le llamó la atención fue que Alejandro figuraba como garante. Era obvio que él había estado financiando el estilo de vida de esa mujer, usando el dinero que ambos habían construido juntos durante años. Rebeca sintió un nudo en la garganta mientras sostenía el contrato en sus manos. No era solo la traición emocional lo que la devastaba, sino también el hecho de que Alejandro había puesto en riesgo el futuro de su familia para mantener esa relación. ¿Cuánto dinero había desviado para sostener a Estefanía? ¿Qué más estaba ocultando? Con cada nuevo descubrimiento, la determinación de Rebeca crecía. Ya no se trataba solo de confrontar a Alejandro por su infidelidad. Ahora se trataba de asegurarse de que él enfrentara las consecuencias de sus acciones. Si pensaba que podía seguir adelante con su vida como si nada hubiera pasado, estaba muy equivocado. Esa tarde, Rebeca se reunió con su abogada, una mujer joven pero extremadamente competente que había trabajado con la familia en el pasado. Le llevó todos los documentos que había encontrado y le explicó la situación. La abogada, al principio sorprendida por la frialdad con la que Rebeca describía lo sucedido, comenzó a delinear las opciones legales que tenía. Podía solicitar el divorcio, exigir una compensación económica y, si lograban probar el desvío de fondos, incluso podrían presentar cargos en su contra. ¿Estás segura de que quieres llevar esto hasta las últimas consecuencias?, le preguntó la abogada, mirándola con seriedad. Rebeca la miró a los ojos, con una expresión que mezclaba dolor y determinación. No voy a permitir que este hombre nos destruya. No voy a dejar que Camila crezca viendo cómo alguien puede traicionar a su familia y salirse con la suya. Quiero que pague por todo lo que ha hecho. Esa noche, cuando Alejandro regresó a casa, Rebeca lo estaba esperando en la sala, al igual que la noche anterior. Pero esta vez, no había lágrimas en sus ojos ni temblor en su voz.
Ahora era una mujer en control, lista para enfrentar a su enemigo. Necesitamos hablar, pero esta vez voy a ser yo quien hable, y tú vas a escuchar, dijo, con una frialdad que hizo que Alejandro se detuviera en seco. Rebeca, por favor, no hagas esto más difícil de lo que ya es, respondió él, intentando sonar conciliador. Más difícil, replicó ella, dejando escapar una risa amarga. ¿De verdad tienes el descaro de decirme eso después de todo lo que has hecho? No te atrevas a pedirme que sea comprensiva cuando tú no tuviste ni una pizca de consideración por mí ni por nuestra hija. Alejandro intentó defenderse, pero Rebeca no le dio la oportunidad. Colocó los recibos, las facturas y el contrato de alquiler sobre la mesa frente a él. Explícame esto, dijo, cruzándose de brazos. El rostro de Alejandro perdió color al ver los documentos. Por primera vez en mucho tiempo, parecía que no tenía una respuesta preparada. Rebeca, esto no es lo que parece, comenzó, pero su voz carecía de la seguridad que solía tener. No me vengas con eso, Alejandro, lo interrumpió ella, con el tono de alguien que ha soportado demasiado. Sé exactamente lo que es. Has estado desviando dinero para mantener a esa mujer. Has puesto en riesgo el patrimonio de nuestra familia para financiar tus caprichos, y todavía tienes la audacia de pararte aquí y mentirme a la cara. Alejandro trató de justificarse, hablando de presiones, de errores y de debilidades humanas. Pero para Rebeca, sus palabras eran solo ruido. Había pasado demasiado tiempo escuchando excusas y mentiras. Ahora lo único que quería era justicia. Esto no se acaba aquí, Alejandro, dijo finalmente, con una calma que era aún más aterradora que la ira. Voy a asegurarme de que pagues por todo esto, y te aseguro que no voy a detenerme hasta que lo hayas perdido todo. Con esas palabras, Rebeca se levantó y se dirigió a su habitación, dejando a Alejandro solo en la sala, con los documentos que lo incriminaban esparcidos sobre la mesa. Esa noche, mientras él se quedaba despierto intentando encontrar una salida a su situación, Rebeca dormía por primera vez con una sensación de alivio. Sabía que todavía tenía un largo camino por recorrer, pero también sabía que ya no era la mujer indefensa que había sido. Ahora era una mujer con un propósito, y nada ni nadie la detendría. Los días que siguieron a la última confrontación entre Rebeca y Alejandro fueron un torbellino de emociones, planes secretos y revelaciones inesperadas. Aunque Alejandro había tratado de minimizar la gravedad de la situación, asegurando que todo podía arreglarse, Rebeca sabía que no había marcha atrás. Cada vez que él intentaba acercarse a ella con palabras de arrepentimiento o promesas vacías, su rabia crecía. Era como si cada disculpa superficial que él ofrecía no hiciera más que alimentar la determinación de Rebeca por desmantelar el mundo de mentiras en el que había vivido. Por las noches, cuando Alejandro dormía en el cuarto de huéspedes, Rebeca se quedaba despierta, repasando los documentos que había encontrado. Cada recibo, cada factura y cada transferencia era una pieza de un rompecabezas que comenzaba a tomar forma. Pero Rebeca sabía que esto apenas era el inicio. Alejandro no era un hombre que dejara rastros fácilmente. Si había algo más que estaba ocultando, tendría que buscarlo con más profundidad. Una mañana, mientras Alejandro estaba fuera, Rebeca decidió inspeccionar nuevamente sus cosas. Esta vez, no solo revisó su despacho, sino también su automóvil y hasta su teléfono móvil, aprovechando que conocía la contraseña. Fue allí, en su teléfono, donde encontró la primera pista importante, un intercambio de mensajes con Estefanía que no dejaba lugar a dudas sobre la naturaleza de su relación. Gracias por la noche de ayer, mi amor. Nunca había sido tan feliz, decía uno de los mensajes de Estefanía, acompañado por una fotografía de ella en lo que parecía ser un lujoso restaurante. Alejandro había respondido con palabras igual de comprometedoras: eres todo lo que siempre soñé. No puedo esperar para verte de nuevo. Rebeca sintió un dolor punzante en el pecho al leer esas palabras. Era como si le hubieran clavado un puñal. Las lágrimas nublaron su vista, pero la secó rápidamente. Ya no era tiempo de llorar. Era tiempo de actuar. Capturó pantalla de los mensajes y los guardó como evidencia. Sabía que estos mensajes serían útiles no solo en su plan para desenmascarar a Alejandro,
sino también para protegerse legalmente si él decidía intentar despojarla de lo que le correspondía. Más tarde ese mismo día, Rebeca recibió una llamada que cambiaría el rumbo de todo. Era Carolina, una vieja amiga que trabajaba como contadora en una de las empresas asociadas de Alejandro. Carolina, que conocía a Rebeca desde hacía años, estaba visiblemente incómoda mientras hablaba. «Rebeca, sé que esto no es asunto mío, pero siento que tienes derecho a saberlo», dijo Carolina, con un tono serio que puso a Rebeca en alerta de inmediato. «En los últimos meses, he notado movimientos extraños en las cuentas de la empresa de Alejandro. Hay transferencias a una cuenta a nombre de Estefanía Ramírez. Al principio pensé que podía ser algo relacionado con los negocios, pero ahora no estoy tan segura. Hay algo muy raro en todo esto». Rebeca sintió como el aire abandonaba sus pulmones. Sabía que Alejandro había gastado dinero en su amante, pero no se había imaginado que podría estar desviando fondos directamente de la empresa. Esto no solo era una traición personal, sino también un delito que podría destruir su reputación y su carrera. «¿Estás segura de esto, Carolina?», preguntó, con un nudo en la garganta. «Completamente», respondió su amiga. «Puedo enviarte los documentos si los necesitas. Solo quiero que estés preparada. Esto podría volverse más feo de lo que imaginas». Rebeca agradeció a Carolina y colgó el teléfono. Por un momento, se quedó sentada en la sala, en completo silencio, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Alejandro no solo la había traicionado como esposa, sino que también había puesto en riesgo todo lo que habían construido juntos. Había usado su posición para enriquecer a su amante, sin importarle las consecuencias que esto podría tener para su familia o sus empleados. Al día siguiente, Rebeca decidió reunirse nuevamente con su abogada. Llevó consigo los mensajes que había encontrado en el teléfono de Alejandro, así como los documentos que Carolina le había enviado. Su abogada, al revisar la información, no pudo evitar levantar una ceja. «Esto cambia todo», dijo, con un tono que mezclaba sorpresa y seriedad. «Si podemos probar que Alejandro desvió dinero de la empresa para beneficiar a Estefanía, no solo podrías obtener una compensación en el divorcio, sino que también podrías presentar cargos en su contra. Esto podría destruirlo». Rebeca escuchó atentamente, sintiendo una mezcla de satisfacción y tristeza. No quería llegar a este punto, pero Alejandro no le había dejado otra opción. Sabía que enfrentarse a él sería una batalla difícil, pero también sabía que no estaba sola. Tenía a Camila, a su abogada y ahora a Carolina de su lado. Por primera vez en semanas, sintió que tenía el control de la situación. Esa noche, cuando Alejandro regresó a casa, encontró a Rebeca sentada en la sala, esperándolo con una expresión que él no pudo descifrar. Antes de que él pudiera decir algo, ella sacó los documentos y los colocó sobre la mesa frente a él. «Explícame esto», dijo, con una calma que era aún más aterradora que la ira. Alejandro miró los papeles y, por primera vez, pareció perder la compostura. Su rostro se puso pálido, y sus manos temblaron ligeramente mientras tomaba los documentos. «¿De dónde sacaste esto?», preguntó, con una voz que apenas lograba mantener firme. «Eso no importa», respondió Rebeca, cruzándose de brazos. «Lo que importa es que ahora sé la verdad. Sé que has estado usando dinero de la empresa para financiar tu relación con Estefanía. Sé que has puesto en riesgo todo lo que construimos juntos. Y sé que no voy a permitir que sigas saliéndote con la tuya». Alejandro intentó justificar sus acciones, hablando de presión, de errores y de la necesidad de sentirse vivo nuevamente. Pero para Rebeca, sus palabras eran solo ruido. Ella había pasado demasiado tiempo escuchando excusas y mentiras. Ahora lo único que quería era justicia. «Esto no se queda aquí, Alejandro», dijo finalmente, con una firmeza que no dejaba lugar a dudas. «Voy a hablar con el consejo de administración de la empresa. Voy a asegurarme de que todo el mundo sepa lo que has hecho. Y voy a hacer todo lo que esté en mi poder para que pagues por esto». Alejandro la miró, con una mezcla de incredulidad y desesperación. Por primera vez, parecía darse cuenta de que había perdido el control de la situación. Pero antes de que pudiera responder, Rebeca se levantó y se dirigió a las escaleras.
Esto es solo el principio, dijo, antes de desaparecer en el segundo piso. Esa noche, mientras Alejandro permanecía en la sala, con los documentos esparcidos a su alrededor, Rebeca se sentó en su cama, mirando el techo con una mezcla de emociones. Sabía que el camino que había elegido no sería fácil, pero también sabía que era el único que podía tomar. Alejandro había destruido su confianza, pero no destruiría su vida. Ahora era su turno de luchar. Los días que siguieron al descubrimiento de las cuentas secretas y los desvíos de dinero de Alejandro estuvieron marcados por un silencio tenso en la casa de los Fernández. Alejandro intentaba mantener una fachada de normalidad, pero sus movimientos eran torpes, como si estuviera caminando sobre vidrio roto. Rebeca, por su parte, se había transformado en una mujer fría, meticulosa y calculadora. Ya no había lágrimas ni súplicas en su voz, solo una determinación férrea que hacía que Alejandro evitara cruzar su mirada con la de ella. Mientras Alejandro buscaba desesperadamente una forma de encubrir sus crímenes financieros y salvar su imagen, Rebeca sabía que la siguiente pieza de su plan era enfrentarse directamente a Estefanía. No era suficiente con desmantelar la vida de Alejandro, también quería asegurarse de que la amante que había ayudado a destruir su matrimonio recibiera su merecido. Una tarde, después de dejar a Camila en su clase de danza, Rebeca tomó su teléfono y marcó el número de Estefanía, que tenía guardado desde el tiempo en que se presentaba como una amiga de la familia. La voz de Estefanía respondió al otro lado con un tono despreocupado, sin imaginar lo que estaba por venir. «Hola, Estefanía, habla Rebeca Fernández», dijo Rebeca con una serenidad que escondía un filo afilado. «¿Tienes tiempo para un café? Me gustaría hablar contigo sobre algo importante». Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea antes de que Estefanía respondiera, con una ligera vacilación en su voz. «Claro, Rebeca. Algo malo ha pasado. Solo diré que es algo que debemos discutir cara a cara», replicó Rebeca. «Nos vemos en el café La Azotea a las 5. Espero que llegues puntual». Rebeca colgó antes de que Estefanía pudiera contestar. Se quedó un momento en silencio, mirando su reflejo en el espejo de la sala. Su rostro ya no era el de una mujer rota. Era el de alguien que estaba a punto de reclamar justicia, no importa el precio. Cuando llegó la hora del encuentro, Rebeca entró al café con una elegancia imponente. Su vestido negro, combinado con un maquillaje impecable, hacía que todos los ojos en el lugar se posaran en ella. Estefanía ya estaba ahí, sentada en una mesa al fondo, con una expresión de nerviosismo que trataba de disimular detrás de una sonrisa tensa. «Rebeca, qué gusto verte», dijo Estefanía, levantándose para saludarla con un beso en la mejilla que Rebeca evitó sutilmente. «Espero que todo esté bien». Rebeca se sentó frente a ella y cruzó las piernas con tranquilidad, como si tuviera todo el tiempo del mundo. «Voy a ser directa, Estefanía», comenzó, clavando sus ojos en los de ella. «Sé todo sobre tu relación con Alejandro». Estefanía abrió los ojos con sorpresa, pero rápidamente intentó recuperar la compostura. «Rebeca, no sé de qué estás hablando», dijo, con una sonrisa falsa que no alcanzó a disimular el temblor en sus manos. «No intentes negarlo», replicó Rebeca, colocando sobre la mesa una carpeta llena de documentos y fotos. Entre ellos estaban las capturas de pantalla de los mensajes entre Alejandro y Estefanía, así como recibos y pruebas de los regalos que Alejandro le había hecho. «Aquí está todo. No vine aquí para escucharte mentir. Vine para advertirte». Estefanía tomó los papeles con manos temblorosas, su rostro poniéndose pálido al leer cada palabra. Esto no significa nada», balbuceó, intentando sonar segura. «Alejandro me dijo que ustedes ya no estaban bien, que su matrimonio estaba prácticamente terminado». Rebeca dejó escapar una risa amarga. «¿Eso te dijo? Qué conveniente. ¿También te dijo que estaba desviando dinero de su empresa para mantener tu estilo de vida? ¿Que estaba arriesgando el futuro de su familia para complacerte? Porque eso es exactamente lo que está haciendo». La expresión de Estefanía cambió de sorpresa a pánico. «¿Qué quieres de mí, Rebeca?», preguntó, con una mezcla de desesperación y rabia. «Yo no pedí que él hiciera nada de eso. Él lo hizo porque quiso».
Lo que quiero de ti es simple, respondió Rebeca, inclinándose hacia adelante para que sus palabras fueran aún más impactantes. Quiero que desaparezcas. Quiero que dejes a Alejandro y te alejes de nuestras vidas para siempre. Porque si no lo haces, me aseguraré de que todo el mundo sepa quién eres realmente. Tus amigos, tu familia, tus colegas, todos sabrán que no eres más que una oportunista que destruye matrimonios y se aprovecha de hombres débiles. Estefanía trató de defenderse, pero Rebeca no le dio la oportunidad. Y no creas que estoy hablando solo de palabras, continuó, sacando otra carpeta que contenía los documentos financieros que probaban el desvío de dinero. Porque también estoy dispuesta a llevar esto a las autoridades. Si tú y Alejandro creen que pueden salirse con la suya, están muy equivocados. El silencio que siguió fue casi insoportable. Estefanía miraba los documentos con una mezcla de horror y resignación. Sabía que no tenía cómo defenderse. Rebeca se levantó, alisándose el vestido con elegancia. Te doy una semana para cortar toda comunicación con Alejandro, dijo, con un tono que no admitía discusión. Si para entonces descubro que sigues en contacto con él o que sigues recibiendo dinero de su parte, me encargaré de arruinar tu vida. Créeme, no me temblará la mano. Estefanía no dijo nada mientras Rebeca se daba la vuelta y salía del café con la cabeza en alto. Cuando llegó a su auto, Rebeca se permitió un momento para respirar profundamente. Había ganado esa batalla, pero sabía que la guerra aún no terminaba. Alejandro seguía siendo un problema, y hasta que no lograra derribarlo por completo, no podía relajarse. Esa misma noche, Alejandro regresó a casa, aparentemente ajeno a la conversación que Rebeca había tenido con Estefanía. Pero cuando intentó hablar con Rebeca, ella lo ignoró por completo. Había algo en su actitud que lo inquietaba, como si supiera que algo estaba sucediendo detrás de su espalda. ¿Todo bien, Rebeca?, preguntó él, con una sonrisa nerviosa. Perfectamente, respondió ella, sin siquiera mirarlo. Por primera vez en mucho tiempo, me siento realmente bien. Esa noche, mientras Alejandro dormía, Rebeca se sentó frente a su computadora y comenzó a escribir un correo al consejo de administración de la empresa de Alejandro. El título del correo era claro y contundente: pruebas de malversación de fondos por parte de Alejandro Fernández. Las horas que siguieron al correo que Rebeca envió al consejo administrativo de la empresa de Alejandro fueron una mezcla de anticipación y tensión. Había pasado semanas acumulando pruebas, consultando con su abogada y asegurándose de que todo estuviera en orden antes de dar este paso decisivo. Ahora no había vuelta atrás. El hombre que había traicionado su confianza, su amor y su familia estaba a punto de enfrentar las consecuencias de sus actos. A la mañana siguiente, Alejandro salió temprano de casa, como de costumbre. Vestía su traje más impecable y su reloj caro, aparentando ser el hombre exitoso y confiable que todos creían que era. Sin embargo, Rebeca sabía que esa fachada estaba a punto de desmoronarse. En cuanto se fue, ella se permitió un momento para respirar profundamente. Sabía que lo que venía no sería fácil, pero estaba lista para enfrentarlo. En las oficinas principales de la empresa, el ambiente era diferente ese día. Los miembros del consejo de administración se reunieron en privado para revisar el correo de Rebeca, que contenía pruebas detalladas de cómo Alejandro había desviado dinero de las cuentas de la empresa para beneficiar a Estefanía. Entre los documentos había transferencias bancarias, recibos de compras lujosas y, lo más incriminatorio, el contrato de alquiler del apartamento de Estefanía, firmado por Alejandro como garante. El presidente del consejo, un hombre mayor con un rostro severo, revisó los documentos con atención. Había trabajado con Alejandro durante años y lo consideraba uno de sus empleados más valiosos, pero no podía ignorar las pruebas que tenía frente a él. Convocó una reunión de emergencia y pidió que Alejandro asistiera inmediatamente. Cuando Alejandro llegó a la reunión, su sonrisa habitual desapareció en cuanto vio las caras serias de los miembros del consejo. Uno de ellos le entregó la carpeta con las pruebas, y Alejandro la revisó rápidamente, su rostro volviéndose cada vez más pálido con cada página que pasaba. ¿Qué significa esto, Alejandro?, preguntó el presidente, con un tono que no admitía evasivas.
Tenemos pruebas contundentes de que has estado desviando dinero de la empresa para fines personales. Esto no solo es una violación grave de nuestro código de ética, sino también un delito penal. Alejandro trató de defenderse, argumentando que las pruebas habían sido manipuladas y que todo era un malentendido. Pero los miembros del consejo no estaban dispuestos a escuchar excusas. Las pruebas eran demasiado claras, y las palabras de Alejandro carecían de la seguridad que solía tener. Vamos a investigar esto a fondo, dijo el presidente, cerrando la carpeta con un golpe que resonó en la sala. Por el momento, estás suspendido de tus funciones como director general. Y si las investigaciones confirman lo que parece ser cierto, no dudaremos en proceder legalmente en tu contra. Alejandro salió de la reunión sintiendo que el suelo se hundía bajo sus pies. Nunca había estado en una posición tan vulnerable, y lo peor era que sabía quién estaba detrás de todo esto, Rebeca. Mientras conducía de regreso a casa, su mente estaba llena de rabia y desesperación. ¿Cómo había sido capaz de llegar tan lejos? ¿Cómo había conseguido todas esas pruebas? Cuando llegó a casa, encontró a Rebeca esperándolo en la sala, como si hubiera estado anticipando su llegada. Ella estaba sentada en el sofá, con las piernas cruzadas y una expresión de calma imperturbable que solo alimentó la furia de Alejandro. ¿Qué hiciste?, exigió, tirando su portafolio al suelo y acercándose a ella con pasos rápidos. Rebeca lo miró sin inmutarse. Hice lo que tenía que hacer, respondió, con un tono frío y firme. Alguien tenía que detenerte antes de que destruyeras todo lo que construimos. Pensaste que podías traicionarme, usar el dinero de nuestra familia y salirte con la tuya. Pero estabas muy equivocado. Esto es una locura, Rebeca, gritó Alejandro, su voz llena de frustración. ¿Sabes lo que has hecho? Estás destruyendo mi carrera, mi reputación. ¿Tu carrera? Tu reputación, replicó Rebeca, levantándose del sofá y enfrentándolo cara a cara. Fuiste tú quien destruyó todo eso cuando decidiste desviar dinero de la empresa. Fuiste tú quien arriesgó el futuro de nuestra familia por una mujer que no vale nada. No me culpes por las consecuencias de tus propias acciones. Alejandro intentó acercarse a ella, pero Rebeca dio un paso atrás, levantando una mano para detenerlo. No me toques, dijo, con una frialdad que hizo que Alejandro se detuviera en seco. Lo único que quiero de ti ahora es que te prepares, porque esto no ha terminado. Lo que viene será aún peor. Esa noche, mientras Alejandro se encerraba en el cuarto de huéspedes, intentando encontrar una forma de salvar lo poco que le quedaba, Rebeca se sentó en su habitación y comenzó a planear su siguiente movimiento. Sabía que Alejandro intentaría contraatacar, pero también sabía que ella tenía todas las de ganar. Había pasado años sacrificándose por él, por su familia, y ahora era su turno de luchar por lo que merecía. En los días siguientes, las noticias sobre la suspensión de Alejandro comenzaron a filtrarse en los círculos empresariales de la ciudad. Los rumores sobre su malversación de fondos se extendieron rápidamente y su reputación, que había tardado años en construir, comenzó a desmoronarse. Los socios comerciales comenzaron a distanciarse de él y algunos incluso cancelaron contratos importantes. Alejandro intentó contactar a algunos de sus aliados, pero nadie quería asociarse con alguien que estaba bajo investigación por fraude. Mientras tanto, Rebeca seguía trabajando en silencio, asegurándose de que cada pieza de su plan estuviera en su lugar. Consultaba con su abogada regularmente, revisaba los avances en las investigaciones y se aseguraba de que Alejandro no tuviera forma de escapar de las consecuencias de sus actos. Un día, mientras revisaba unos documentos en su despacho, recibió una llamada de Carolina, su amiga contadora. Rebeca, tengo algo que podría interesarte, dijo Carolina, con un tono intrigante. Parece que Alejandro tiene una cuenta bancaria en el extranjero que no aparece en los registros oficiales. Si logramos acceder a esa cuenta, podríamos descubrir más sobre sus movimientos financieros. Rebeca agradeció a Carolina por la información y comenzó a trabajar en cómo obtener acceso a esa cuenta. Sabía que esto podría ser la pieza final que necesitaba para asegurarse de que Alejandro no tuviera forma de recuperarse. Cuando Alejandro finalmente se enteró de que su cuenta secreta había sido descubierta, supo que estaba perdido. Todo lo que había construido,
toda la fachada de éxito que había mantenido durante años se había desmoronado. Pero lo que más le dolía no era perder su dinero o su carrera, sino darse cuenta de que había subestimado a Rebeca. La mujer que él había dado por sentada durante años había demostrado ser mucho más fuerte e inteligente de lo que él jamás había imaginado. Esa noche, Alejandro intentó hablar con Rebeca una vez más. «Rebeca, por favor, podemos arreglar esto», dijo, con un tono que mezclaba desesperación y súplica. «No tenemos que llegar tan lejos. Piensa en Camila. Piensa en nuestra familia». Rebeca lo miró con una expresión que era más de lástima que de enojo. «Alejandro, ya no hay nada que arreglar», respondió. «Tú rompiste esta familia mucho antes de que yo decidiera actuar. Ahora solo estoy recogiendo los pedazos y asegurándome de que tú no puedas volver a lastimarnos». Esa fue la última conversación significativa que tuvieron. Alejandro, derrotado y sin opciones, comenzó a buscar una manera de salir del país, mientras Rebeca seguía adelante con su vida, más fuerte y más decidida que nunca. La vida en la casa de los Fernández se había convertido en un reflejo de la devastación emocional que Alejandro había sembrado. El hombre que una vez había sido considerado un esposo ejemplar y un empresario exitoso ahora era una sombra de lo que solía ser. Rebeca, sin embargo, había renacido de las cenizas. Lo que antes era una mujer que vivía para su familia, ahora era una figura imponente, segura de sí misma, y decidida a construir un nuevo futuro para ella y su hija, sin importar los sacrificios que tuviera que hacer en el camino. El día después de la última conversación con Alejandro, Rebeca se reunió con Camila en la mesa del desayuno. Aunque había tratado de proteger a su hija de todo el caos que había desatado la caída de Alejandro, sabía que no podía seguir ocultándole la verdad por más tiempo. Camila había notado los cambios en el ambiente de la casa, las tensiones en las miradas de sus padres y las ausencias prolongadas de su padre. Era hora de hablar. «Camila, tenemos que conversar sobre algo importante», comenzó Rebeca, tratando de mantener un tono calmado aunque por dentro sentía que su corazón latía más rápido de lo habitual. Camila dejó de mirar su teléfono y levantó la vista hacia su madre. «Es sobre papá, ¿verdad?», preguntó, con una mezcla de curiosidad y preocupación en su voz. Rebeca asintió. «Sí, es sobre él y sobre lo que está pasando con nuestra familia». Hizo una pausa para reunir sus pensamientos antes de continuar. «Tu papá ha cometido errores que han afectado no solo nuestro matrimonio, sino también nuestra estabilidad como familia. No quiero entrar en muchos detalles, pero es importante que sepas que estamos atravesando un momento difícil. Las cosas van a cambiar». Camila frunció el ceño, tratando de procesar lo que su madre le estaba diciendo. «¿Errores? ¿Qué tipo de errores?», preguntó. Rebeca tomó la mano de su hija y la miró directamente a los ojos. «Errores que tienen que ver con mentiras y decisiones egoístas. Pero lo más importante que quiero que entiendas es que nada de esto es culpa tuya. Te amo más que a nada en el mundo y voy a hacer todo lo posible para que salgamos adelante, juntas». Camila se quedó en silencio por un momento antes de asentir lentamente. «Lo entiendo, mamá. Solo quiero que estemos bien. No me importa lo que pase con papá si eso significa que tú vas a estar feliz». Las palabras de su hija llenaron a Rebeca de una mezcla de tristeza y orgullo. Había tratado de mantener la estabilidad por el bien de Camila, pero escucharla hablar con tanta madurez le confirmó que había tomado la decisión correcta. Abrazó a su hija con fuerza, prometiéndose a sí misma que nunca permitiría que nadie volviera a dañarlas de esa manera. Mientras tanto, Alejandro seguía intentando mantener lo poco que le quedaba de su vida anterior. Aunque había sido suspendido de su cargo, estaba buscando desesperadamente la forma de limpiar su nombre y recuperar el control de su empresa. Sin embargo, cada puerta que tocaba parecía cerrarse en su cara. Sus antiguos aliados lo evitaban, sus amigos lo habían abandonado, y los rumores sobre sus acciones seguían extendiéndose como un incendio incontrolable. En un intento desesperado, Alejandro decidió confrontar a Rebeca una vez más. Una noche, mientras ella estaba en su despacho revisando unos documentos, él entró sin tocar la puerta, con una expresión que mezclaba desesperación y enojo. «¿Qué más quieres de mí, Rebeca?», preguntó,
su voz alzándose más de lo necesario. Ya me quitaste todo. Mi trabajo, mi reputación, mi vida entera, ¿qué ganas con destruirme de esta manera? Rebeca levantó la vista de sus papeles y lo miró con una calma que parecía sacarlo aún más de quicio. ¿Qué gano?, repitió, con un tono que destilaba frialdad. Gano justicia. Gano la satisfacción de saber que no puedes seguir lastimándonos. ¿Acaso esperabas que simplemente me quedara sentada mientras destruyes todo lo que construimos juntos? No entiendes, gritó Alejandro, golpeando la mesa con el puño. Todo lo que hice fue por presión, por estrés, por sentirme vivo de nuevo. ¿Tienes idea de lo que es cargar con el peso de todo esto durante años? Rebeca se levantó lentamente de su silla, enfrentándolo cara a cara. ¿Y tú tienes idea de lo que es sacrificar tus sueños, tu vida, tu felicidad, por un hombre que resulta ser un traidor?, replicó, su voz firme y controlada. No me vengas con excusas, Alejandro. Tú tomaste tus decisiones y ahora te toca enfrentar las consecuencias. Alejandro no dijo nada. Por primera vez, parecía darse cuenta de que no había nada que pudiera decir para redimirse. Bajó la mirada y salió del despacho sin decir una palabra más, dejando a Rebeca sola con sus pensamientos. En las semanas que siguieron, Rebeca se dedicó a reconstruir su vida. Contrató a un equipo de asesores financieros para evaluar el estado de las finanzas familiares y asegurarse de que Alejandro no pudiera acceder a más dinero del que ya había tomado. También comenzó a involucrarse en la gestión de los restaurantes de la familia, descubriendo que tenía un talento natural para los negocios. Pero no todo era trabajo. Rebeca también comenzó a dedicarse tiempo a sí misma, algo que no había hecho en años. Se inscribió en un curso de arte que siempre había querido tomar, comenzó a salir a caminar por las mañanas y retomó el contacto con amigas que había descuidado durante su matrimonio. Poco a poco, comenzó a sentirse como una persona completa nuevamente, alguien que no dependía de nadie para ser feliz. Una tarde, mientras caminaba por el parque con Camila, Rebeca recibió una llamada de su abogada. Rebeca, tengo buenas noticias, dijo la mujer, con entusiasmo en su voz. El juez ha aprobado el congelamiento de las cuentas de Alejandro. Esto significa que no podrá seguir moviendo dinero mientras dure la investigación. Además, hemos recibido una citación para que comparezca ante el tribunal el próximo mes. Rebeca colgó el teléfono con una sensación de triunfo que no podía explicar. Aunque sabía que todavía había un largo camino por recorrer, este era un paso importante hacia la justicia. Miró a su hija, que jugaba con su perro en el césped, y sintió una paz que no había sentido en mucho tiempo. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Rebeca miró su reflejo en el espejo y casi no reconoció a la mujer que veía. Había sufrido, había llorado, había sentido que el mundo entero se derrumbaba a su alrededor. Pero ahora, estaba de pie, más fuerte que nunca. Ya no era la mujer que dependía de Alejandro para sentirse completa. Ahora era una mujer independiente, poderosa y lista para enfrentar cualquier cosa que la vida le pusiera en el camino. El amanecer de aquel día trajo consigo un aire de anticipación y nerviosismo. Era la fecha del juicio de Alejandro Fernández, el momento que definiría el futuro no solo de él, sino también de Rebeca y Camila. En el salón de la casa, el ambiente era solemne. Rebeca se levantó temprano, como siempre, pero esta vez con una calma inusual. Había pasado semanas preparándose para este día, asegurándose de que cada prueba, cada testimonio y cada documento estuvieran en orden. Se miró en el espejo mientras ajustaba su vestido rojo, un color que simbolizaba no solo su fortaleza, sino también su determinación de cerrar este capítulo de su vida con dignidad. Su rostro reflejaba una mezcla de emociones, dolor, orgullo y, sobre todo, una firmeza que la hacía lucir más imponente que nunca. Camila, que la observaba desde la puerta de su habitación, se acercó a su madre con una sonrisa de apoyo. «Mamá, estás hermosa», dijo Camila, con un brillo de admiración en los ojos. «Sé que hoy será difícil, pero quiero que sepas que estoy muy orgullosa de ti». Rebeca acarició el rostro de su hija, sintiendo un nudo en la garganta. «Gracias, mi amor. Todo esto lo hago por ti, para que tengas un futuro mejor y para que nunca permitas que nadie te haga sentir menos de lo que vales».
El camino hacia el tribunal fue silencioso. Rebeca, acompañada por su abogada, mantenía la mirada fija en la carretera, mientras que Alejandro viajaba en otro automóvil, solo y consumido por sus propios pensamientos. Sabía que este día sería decisivo para él. Había pasado noches en vela, buscando formas de evadir las acusaciones, pero cada intento había sido inútil. Las pruebas que Rebeca había presentado eran contundentes, y él sabía que su única opción era enfrentarse a las consecuencias de sus actos. El tribunal estaba lleno. Periodistas, colegas de la industria y curiosos se habían reunido para presenciar el juicio de un hombre que alguna vez fue admirado como un empresario exitoso y ahora enfrentaba cargos de malversación de fondos y fraude. Rebeca entró al recinto con la cabeza en alto, sintiendo las miradas de todos sobre ella. Algunos la miraban con compasión, otros con admiración, pero todos coincidían en que era una mujer que había demostrado una fortaleza inquebrantable. Alejandro, por otro lado, parecía haber envejecido años en cuestión de semanas. Su rostro mostraba signos de estrés y agotamiento, y sus manos temblaban ligeramente mientras se sentaba en el banquillo de los acusados. A pesar de todo, trataba de mantener la compostura, aunque sabía que estaba perdiendo la batalla. El juicio comenzó con los argumentos iniciales de ambas partes. La fiscalía presentó las pruebas reunidas por Rebeca, transferencias bancarias a cuentas de Estefanía, recibos de compras lujosas y el contrato del apartamento que Alejandro había firmado como garante. Cada documento era una estocada directa a su defensa, y Alejandro sabía que no tenía forma de refutarlo. La abogada de Rebeca tomó la palabra y, con una elocuencia impecable, expuso cómo las acciones de Alejandro no solo habían afectado a la empresa, sino también a su familia. Habló de cómo había desviado dinero destinado a proyectos importantes para financiar una relación extramarital y cómo había puesto en riesgo el futuro de su esposa e hija. Rebeca, desde su asiento, escuchaba cada palabra con una mezcla de satisfacción y tristeza. Nunca había imaginado que estaría en esta posición, pero sabía que era necesario. Alejandro, al tomar la palabra, intentó defenderse. Habló de la presión que había sentido como empresario, de los errores que había cometido por debilidad y de su deseo de enmendar las cosas. Pero sus palabras carecían de peso frente a las pruebas irrefutables. Cuando terminó su declaración, el silencio en la sala era ensordecedor. Todos sabían que no había mucho más que pudiera decir para justificar sus acciones. El juez se retiró para deliberar, dejando a todos en la sala en un estado de tensión palpable. Rebeca se permitió un momento para respirar profundamente, cerrando los ojos y recordando todo lo que la había llevado hasta este punto. Pensó en los años de sacrificio, en las noches de insomnio, en el dolor que había sentido al descubrir la traición de Alejandro. Pero también pensó en lo lejos que había llegado, en la mujer en la que se había convertido y en el ejemplo que quería dar a su hija. Cuando el juez regresó, el veredicto fue claro: Alejandro fue declarado culpable de malversación de fondos y fraude. Se le impuso una condena de 5 años de prisión, además de una multa significativa que tendría que pagar como reparación a la empresa y a su familia. La sala estalló en murmullos mientras Alejandro se desplomaba en su asiento, consciente de que había perdido todo. Rebeca, por otro lado, se mantuvo firme. No celebró ni mostró júbilo, porque sabía que este no era un triunfo, sino un cierre necesario. Mientras Alejandro era escoltado fuera de la sala por los oficiales, ella se permitió una última mirada hacia él. No había odio en sus ojos, solo una aceptación silenciosa de que este era el final de un capítulo que nunca volvería. Después del juicio, Rebeca y Camila salieron del tribunal tomadas de la mano. Los periodistas se acercaron para obtener una declaración, pero Rebeca los ignoró. Este no era un espectáculo para compartir con el mundo, era un momento personal, un paso hacia un nuevo comienzo. Esa noche, Rebeca organizó una pequeña cena en casa, solo para ella y Camila. No era una celebración, sino una oportunidad para reflexionar sobre todo lo que habían pasado y lo que estaba por venir. Mientras brindaban con jugo de naranja en lugar de champán, Rebeca levantó su copa y miró a su hija con una sonrisa cálida. «Por nosotras», dijo. «Por todo lo que hemos superado y por todo lo que está por venir. Esto no es el final, Camila. Es el principio de algo nuevo, algo mejor».
Camila sonrió y chocó su copa con la de su madre. Por nosotras, repitió, con la misma determinación que había heredado de Rebeca. En los meses siguientes, la vida de Rebeca cambió de maneras que nunca había imaginado. Tomó las riendas de los restaurantes de la familia, convirtiéndolos en un éxito aún mayor. También comenzó a trabajar como mentora para otras mujeres que habían pasado por situaciones similares, ayudándolas a encontrar su fuerza y su voz. Camila, por su parte, floreció en la escuela y comenzó a explorar sus propios sueños, inspirada por el ejemplo de su madre. El nombre de Alejandro desapareció lentamente de las conversaciones, convirtiéndose en un recuerdo lejano de un pasado que ya no definía sus vidas. Rebeca, por primera vez en años, se sentía libre. Libre de las cadenas de un matrimonio tóxico, libre de las expectativas de los demás y, sobre todo, libre de las dudas que alguna vez la habían mantenido atrapada. Una noche, mientras estaba sentada en el balcón de su casa, mirando las estrellas, Rebeca sintió una paz que no había sentido en mucho tiempo. Había aprendido que el dolor no era el fin, sino un catalizador para el cambio. Había descubierto que era más fuerte de lo que nunca imaginó, y sabía que, pase lo que pase, siempre encontraría la manera de salir adelante. El pasado había quedado atrás, y el futuro estaba lleno de posibilidades. Gracias por acompañarnos en esta intensa y emocionante historia llena de drama, traición y superación. ¿Qué te pareció el viaje de Rebeca y todo lo que tuvo que enfrentar para renacer de las cenizas? Nos encantaría leer tu opinión en los comentarios, así que no olvides compartir tus pensamientos. Si te gustó esta historia y quieres más contenido como este, suscríbete al canal, activa las notificaciones y regálanos un me gusta. Tu apoyo es lo que nos inspira a seguir creando historias inolvidables. Nos vemos en el próximo episodio.